Y bien, estamos ahora con el vocal supremo, doctor Duberlí Rodríguez, quien está postulando a la presidencia de la Corte Suprema, es decir, del Poder Judicial. Una breve introducción: él estudió Derecho en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo, estudió también en la Universidad de Alicante, en España, ha sido vocal superior titular en Lambayeque desde 1996, y antes fue diputado por Izquierda Unida entre el 85 y el 90, representando a UNIR, Patria Roja. Doctor Rodríguez, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Usted es de Patria Roja? No, yo soy juez de la República. No, es interesante porque de repente podría servir para buscar una solución en el caso de Cajamarca. ¿Ah? No está dentro de mi competencia. No está dentro de competencias. Bueno, ¿las elecciones son cuándo? Entre el 6 de diciembre. 6 de diciembre. El primer jueves del último mes del año, dice la ley. De acuerdo. El Poder Judicial es quizás la institución, ya lo sabemos todos, peor evaluada por la opinión pública, donde se dice que hay más corrupción, y donde las reformas no llegan a producirse. La modernización del Poder Judicial es parcial, se avanza un poco, pero luego se retrocede o no se terminan los procesos. En fin, ahí puede haber muchas causas. ¿Qué cosa va a hacer usted para, digamos, se va a preocupar por empujar la reforma, la modernización del Poder Judicial? ¿Cuáles son sus planteamientos? Mire, Jaime, pienso que la reforma es un proceso permanente, pero en el caso concreto de mi propuesta de trabajo es que debemos ponerle énfasis a la modernización tecnológica, usar los famosos TICs, tecnología de información y comunicación. Eso pasa, por ejemplo, por llevar adelante las notificaciones electrónicas, lo que en el Poder Judicial le llamamos el SINOE, Sistema de Notificación Electrónico. Miren. Sí, pero yo le escuché hablar de esto al doctor Tábara cuando era presidente del Poder Judicial. Después del doctor Tábara ha estado el doctor Biestein, y después está terminando ya San Martín y no se ejecuta. O sea que hay ¿qué pasa con eso? Bueno, una primera propuesta justamente y un primer compromiso es culminar con ese proceso de notificaciones electrónicas que ya se está implementando en el proceso penal, en la nueva ley procesal del trabajo, en el proceso contencioso administrativo. Miren, hay 1.800 casillas electrónicas ya asignadas, por ejemplo, a personas naturales, y 163 casillas electrónicas a personas jurídicas, que vienen a ser una suerte de domicilio procesal en el proceso, ¿cierto? Entonces, esto tenemos que avanzarlo al proceso civil, al proceso constitucional, para que avancemos en la celeridad. Porque mire, todos conocemos lo que es la llamada cédula de notificación. Esa cédula de notificación tiene una historia muy larga. Se demora 25 días entre ir y venir. Imagínense cuántas cédulas de notificación en todo el proceso hay, no menos de 50. Se presta pues a la dilación, ¿no? A la dilatación de los procesos. En cambio, con la notificación electrónica es en tiempo real. No. Hoy día sale la resolución del juez y se le está notificando en la casilla electrónica que el Poder Judicial le asigna a una persona natural o a una persona jurídica. Pero creo que se necesitaba modificar una ley para que esto fuera... Efectivamente. Entonces creo que es una cosa voluntaria por el momento. Esto nunca, nadie lo va a hacer voluntariamente porque es un instrumento para dilatar los procesos. No me llegó, se me perdió, no sé. Sí, efectivamente. Por ejemplo, donde no hay defensa cautiva, mejor dicho, por ejemplo, en juicio de alimentos, acciones de amparo o de habeas corpus, la ley dice que no es necesario la defensa o la asesoría de un abogado. Entonces, en ese caso no le vamos a exigir, por ejemplo, a una madre de familia, pues que tenga su casilla electrónica. Pero en los demás casos, obviamente en más del 90% los abogados tienen que tener una casilla electrónica. Es la única manera que podamos avanzar. No sé cómo lo va a hacer como usted me decía, ¿qué es lo que hace falta? En la ley procesal del trabajo que se está implementando recientemente, ya la ley la misma permite esta notificación, pero hace 2 años, en julio del 2010, la Corte Suprema presentó al Congreso de la República el proyecto de ley de notificaciones electrónicas. Lamentablemente ese proyecto no ha sido hasta ahora dictaminado. Bueno, pero este es un tema puntual, específico, importante, porque permitiría efectivamente reducir corrupción y reducir tiempo, ¿no? Que es muy importante. Pero en general en el Poder Judicial no funciona pues con un
con metodologías modernas que permitan evaluar el funcionamiento, la productividad de los jueces. No hay un sistema de indicadores que permita fijar estándares y que permita medir los tiempos que duran las cosas para saber qué juez está trabajando mejor que otro, está respondiendo mejor, no solamente en el número de sentencias, sino en la calidad también de las sentencias. En fin, no hay un sistema de información que permita medir el funcionamiento, el desempeño de los jueces, para en función de eso también hacer pues algo un poco más meritocrático. Bueno, se está implementando un registro de datos. Ese registro de datos, adicionado a lo que es el SIJ, el Sistema Integrado Judicial, por ejemplo, se acaba de culminar el proceso de Sistema Integrado Judicial para las 6 salas de la Corte Suprema, de tal manera que usted puede ingresar vía internet, tiene obviamente un código, una clave de usuario, usted puede ver en qué estado está su proceso, si el expediente fue a la fiscalía, si regresó o no regresó, incluso puede saber qué juez es el ponente, incluso qué asistente, qué secretario del juez tiene el expediente y qué tiempo se va a demorar en un lugar u otro, de tal manera que eso va a dar transparencia. Lo que falta es darle una celeridad a ese proceso. Eso es, digamos, poner en internet los expedientes, tener acceso, está bien, pero yo me refería a un sistema de medición del desempeño del juez, ¿no? Que permita saber, bueno, oiga usted no trabaja bien, se demora mucho, o sus sentencias pues difieren de la jurisprudencia, o en fin, poder saber cómo está trabajando cada juez. Respecto a la capacidad o a la carga procesal manejable, racional para un juez, la estadística, o bueno, los estándares internacionales dice que no podría pasar de 1000 expedientes. De tal manera que eso se está trabajando y esa es la carga que se va a asignar. Pero obviamente necesitamos que los jueces también den un poco de sacrificio, porque miren, para el próximo año la carga que tenemos es de 1.800.000 expedientes. 1 millón. Entonces la propuesta es por lo menos resolver 1.200.000 expedientes. Quiere decir que aún trabajando a paso ligero no vamos a poder terminar con esa carga procesal. Pero eso está sujeto pues también a otros problemas. El problema, por ejemplo, del excesivo uso de los recursos. Con el nuevo modelo procesal penal, que es un modelo transparente, todo se resuelve en audiencia pública, la prisión preventiva, la sentencia, etcétera. Por ejemplo, ya han disminuido tremendamente los recursos. Entonces, es decir, las partes ya aceptan los fallos de los jueces. Se está recuperando la confianza en los jueces. Entonces, con la nueva ley procesal de trabajo también va a ocurrir lo mismo. Es decir, se tiene que cambiar de cultura, de la cultura del litigio que tienen sobre todo los abogados, por una cultura de la conciliación para lograr la paz social. De tal manera, yo creo que ese también es un tema de modelos de los procesos. El proceso, por ejemplo, comercial en Lima, es un proceso que está funcionando bien. Entonces, eso tenemos que generar. Yo creo que un talón de Aquiles está en el proceso civil, cuya reforma empezó hace más de 10 años, pero se ha estancado. ¿Por qué? Por el sobreuso del recurso de casación, porque todo llega a la Corte Suprema. Entonces, como dicen algunos juristas, por ejemplo, debe implementarse lo que se llama el sistema del doble conforme. ¿Qué significa eso? Que si hay un juez que ya declaró fundada una demanda y vía apelación ya una sala confirmó, ya no debe admitirse casi más que por razones excepcionales para que vaya vía casación, llegue a la Corte Suprema, porque eso es lo que aumenta la sobrecarga procesal. Entonces, un conjunto de medidas... ¿Depende de qué? ¿De una ley? ¿De qué? Claro, o una decisión simplemente de la Corte Suprema? Porque hay quienes dicen que la Corte Suprema, la Sala Plena, nunca adopta esa decisión porque le conviene, quiere revisar todos los casos. Algunos dicen, uy, ¿por qué razón será? No, eso es apoyarse en el principio de la desconfianza. Los jueces supremos y los jueces superiores tienen que confiar en los jueces que están en los niveles intermedios. No puede primar el principio de la desconfianza, sino el principio de la confianza. Nosotros debemos suponer que nuestros jueces trabajan bien y resuelven bien. Ya, pero le pregunto, ¿eso necesita de una ley o de simple una resolución de la Corte Suprema? Se necesita de una ley general de casación, que unifique en cierto modo la casación penal, la casación civil, es decir, en todas las ramas, porque ahorita el Código Procesal Penal tiene normas sobre casación y el Código Procesal Civil también tiene normas sobre casación, entonces no hay uniformidad. Eso es lo que genera. ¿Cómo resolver eso? Con una ley general de casación que la Corte Suprema la ha presentado, pero todavía está pendiente de dictar. La ha presentado al Congreso. Sí. Y en el Congreso creo que hay varios proyectos de ley presentados y que el Congreso no los ve. Por ejemplo, como le decía, hace 2 años... Hagan un plantón delante del Congreso, hagan algo, activismo. Yo creo que es un tema de coordinación. ¿Sí? Tiene que haber más proactivismo de las autoridades judiciales para que logremos un compromiso de todos los sectores políticos representados en el Congreso para que, por ejemplo, nos ayuden, por ejemplo, con la ley general, la ley de notificaciones electrónicas. Pero el tema, usted mencionaba el proceso
el nuevo Código Procesal Penal, que es un sistema más oral, más rápido, mucho más, pero al mismo tiempo es mucho más garantista, ¿no? Y entonces exige una sofisticación, digamos, en las pruebas, para la que no está preparada la policía, por lo menos en Lima, porque en Lima no ha entrado todavía el nuevo sistema, ¿no? Ni la policía, digamos, hay que presentar pruebas criminalísticas, digamos, la criminalística, la balística, yo no sé, en fin, todas ísticas tendrían que estar muy desarrolladas, y la policía no está capacitada, los fiscales mismos no están capacitados, se necesitaría mucho más fiscales, claro. En fin, no es fácil avanzar hacia eso, porque podemos terminar, digamos, liberando a los presos por falta de pruebas. Es una crítica que se ha hecho a este procedimiento, es decir, no sé, en varios sitios de La Libertad, por ejemplo, se critica eso. Conocemos. Bueno, en el nuevo proceso penal, obviamente, el protagonista principal ya no es el juez, es el Ministerio Público. Ellos son los dueños de la investigación, pero el Ministerio Público pues tiene que tener un brazo derecho. Ese brazo derecho es la policía. Es decir, si no hay un trabajo coordinado entre el Ministerio Público y la policía, este proceso va a fracasar. Y luego, incluso se le puede echar la culpa al Poder Judicial, en lo cual no tendríamos nosotros responsabilidad, porque si un fiscal formula una acusación sin pruebas, eso va a terminar en una absolución y va a generar una sensación de impunidad en la población. Claro. Entonces, ¿cuál es la solución? Que se siente las autoridades de la Policía Nacional con el fiscal de la Nación. Entiendo que ya lo han hecho. Yo tengo conocimiento que la Fiscalía de la Nación ha aprobado un protocolo de colaboración entre el Ministerio Público y la Policía Nacional. Si ese protocolo se lleva adelante, yo creo que de manera conjunta ambas instituciones van a construir un caso, lo van a presentar al juez y van a lograr una condena, porque de 100 acusaciones lo lógico es que haya por lo menos 90 condenas, caso contrario, ¿por qué se va a acusar? Para terminar esta parte, la policía obviamente necesita ser modernizada, tiene que tener laboratorios de criminalística regional. En cada distrito judicial tiene que haber un laboratorio de criminalística regional. Eso tiene que ver con temas de presupuesto, pero también con trámites burocráticos. Le cuento una experiencia. El gobierno regional de Tacna, hace 3 años atrás, cuando se implementó la reforma procesal penal ahí, aportó 6 millones de soles para el laboratorio de criminalística, pero sin embargo en todo ese proceso pues de licitación, etcétera, han pasado como 2 años y eso no ha avanzado. Entonces ahí tiene que haber normas excepcionales para que avance pues obviamente la implementación de esos laboratorios. Entonces la reforma necesita efectivamente de los laboratorios y eso obviamente tiene que ver con gestiones que tiene que hacer el Ministerio del Interior, ¿no? Y la Fiscalía de la Nación. Claro, requiere recursos que, bueno, el Ministerio del Interior tiene plata, pero no es capaz de gastarla, ¿no? Tiene un grave problema de gestión, de gerencia. Pero en esa parte también nosotros debíamos pedir el apoyo de los otros gobiernos. Por decir, un gobierno regional, hay gobiernos regionales que les sobra la plata. Sí, pues. ¿Y por qué no pueden invertir en justicia? Yo creo que si nosotros hacemos un acercamiento con ellos, incluso las municipalidades. ¿Usted se haría eso entonces? Efectivamente, una política de acercamiento con los gobiernos regionales para que ellos también inviertan en justicia, porque obviamente con el presupuesto reducido que tenemos del próximo año, que es de 1.494 millones, obviamente lo que vamos a hacer es sobrevivir. Ahora, un problema es el que, digamos, casi todas las sentencias en general son preparadas en buena cuenta por los auxiliares de justicia, ¿no? Ellos son los que leen los expedientes, preparan las sentencias, al final el juez de alguna manera, esos son los que chambean realmente, los que trabajan, pero ganan muy poco, y entonces eso se presta mucho a la corrupción menuda, que es sociológicamente la más importante y la que es percibida por la población, y por eso la opinión pública es muy dura con el Poder Judicial. Todo el mundo se da cuenta pues que ahí hay que pagar para acelerar, para retirar, para esconder, para lo que fuese. ¿Eso cómo se va a resolver? Esos trámites para obtener datos o información de cómo está el proceso, básicamente se dan en las oficinas de relatoría o secretaría, no directamente con los secretarios de confianza de los jueces, porque ellos están, digamos, trabajando de manera cercana con los propios jueces. Efectivamente ellos son los que hacen los resúmenes de los expedientes, pero la decisión la toma el juez, la ponencia la toma el juez y ellos proyectan la resolución, pero la corrección corre a cargo del magistrado. De tal manera, pero obviamente, mire, ¿cuánto está ganando un secretario de confianza de un juez supremo?
está ganando 3.500 soles. Eso es una suma muy baja, y cuando hay, por ejemplo, concursos no, pero para... me refiero al secretario, a un auxiliar de un juez común y corriente, que es donde se resuelven todos los temas. Así es. Ese gana, pues, ¿qué? 1.200, 1.300... Ah, claro, 1.000. sí, efectivamente gana. Entonces nosotros debíamos optar, por ejemplo, por la experiencia del Tribunal Constitucional. Entonces usted sabrá que ahí los asistentes de los consejeros del Tribunal Constitucional no ganan menos de 10.000 soles. Entonces nosotros también a nivel de la Corte Suprema, paulatinamente, claro. estamos mejorando las remuneraciones de nuestros secretarios de confianza, porque caso contrario, cuando ellos ya tienen la experiencia, digamos, de vida para poder aportar, hay un concurso en cualquier institución y se van. Se van. De acuerdo, ¿no? De acuerdo. Quizás habría que tomarles un examen y los que realmente están capacitados empezar a subirles, ¿no? Un plan, digamos, para subir los sueldos, porque si no hay mucha corrupción. Bueno, por último y muy brevemente, yo hace tiempo que vengo escuchando, bueno, hemos hablado de la Corte Suprema, que tiene que redefinir sus funciones, ¿no? Una función mucho más ya no de tanta casación, sino una cosa más jurisdiccional, en fin. Pero me refería a que el problema es la continuidad. Siempre se dice que varias veces que escucho que el presidente del Poder Judicial va a presentar un proyecto de ley para que el gobierno, digamos, el periodo dure más de 2 años, porque en 2 años no se puede hacer en realidad reforma, porque usted se demora 6 meses en darse cuenta, en entender cómo funcionan los procesos internos administrativos, tiene 1 año para trabajar y después al final, los últimos meses, ya no puede hacer nada, porque comienza la campaña para la siguiente. Entonces debería ser quizás como el Ministerio Público, que pueden durar hasta 5 años o más. No sé, pero... Bueno, yo ahí tengo un punto de vista diferente. Vea, yo creo que lo que se tiene que tener claro es que tiene que haber políticas de Estado. Y las políticas de Estado son a largo plazo. Vale decir, el Poder Judicial tiene que tener un plan estratégico de no menos de 5 años, por ejemplo. De tal manera que cada presidente que vaya sucediéndose comience a desarrollar ese plan y que no se reduzca a los 2 años. Es decir, un presidente del Poder Judicial no puede... que continúe el desarrollo del plan. ¿Usted va a hacer ese plan? Claro que sí, vamos a hacer un plan estratégico que dure mínimamente 5 años, de tal manera que el que me suceda, en el caso que tuviera la suerte de digamos, recibir el apoyo de mis colegas, el que venga le va a dar continuidad, porque ya hay políticas trazadas. Pero usted tiene que construir ese plan entonces junto con la Sala Suprema, para que todo el mundo esté imbuido también, porque si no, el que viene de repente desconoce el plan. No, efectivamente, porque esa es política pública, pues es política de Estado. Política de Estado, de acuerdo. Bien, doctor Luis Rodríguez, muchas gracias y suerte pues en su cometido. Gracias a usted. Fue el doctor Luis Rodríguez, candidato a la presidencia del Poder Judicial de la Corte Suprema. Vamos a una pausa y regresamos ahora con el alcalde de La Victoria, Alberto Sánchez Aizcorbe, que ha renunciado a EMSA por la lentitud del traslado a Santa Anita. Regresamos. Internet móvil prepago de Claro. Nuevo Perú, nuevo Banco BBVA Continental. Adelante. Seguro oncológico integral. Todo va a estar bien. RIMAC.